Las tentaciones de Cristo en el desierto, por John Knox. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. La razón que me lleva a tratar este pasaje de las Escrituras es que aquellos que, por la providencia inescrutable de Dios, caen en diversas tentaciones, no deben ser juzgados a sí mismos como menos aceptables en la presencia de Dios. Al contrario, teniendo el camino preparado hacia la victoria por medio de Cristo Jesús, no deben temer en exceso los astutos ataques de esa serpiente sutil, Satanás, sino que con alegría y valentía, teniendo un guía como se señala aquí, un campeón, y armas como las que se encuentran aquí, si con obediencia escuchamos y creemos con fe sincera, podemos asegurarnos del favor presente de Dios y de la victoria final por medio de aquel que, para nuestra salvaguardia y liberación, entró en la batalla y triunfó sobre su adversario y sobre toda su furia desenfrenada. Y para que los siguientes, al ser escuchados y entendidos, puedan ser mejor recordados, por la gracia de Dios, pretendemos observar al tratar este asunto, primero, qué significa esta palabra tentación y cómo se utiliza en las Escrituras. En segundo lugar, quién es tentado aquí y en qué momento ocurrió esta tentación. En tercer lugar, cómo y por qué medios fue tentado. Y por último, ¿por qué debería sufrir estas tentaciones y qué frutos obtenemos de ellas? Tentación o tentar, en las Escrituras de Dios, se llama probar, demostrar o asaltar el valor, el poder, la voluntad, el placer o la sabiduría, ya sea de Dios o de las criaturas. Y a veces se toma en un buen sentido, como cuando se dice que Dios tentó a Abraham. Dios tentó al pueblo de Israel. Génesis 22, versículo 1, Deuteronomio 8, versículo 2, versículo 16, capítulo 13 y versículo 3. Es decir, Dios los examinó, no para su propio conocimiento, ya que nada le está oculto, sino para certificar a otros cuán obediente era Abraham al mandamiento de Dios y cuán débiles e infirmes eran los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida. Y esta tentación siempre es buena, porque procede inmediatamente de Dios, para abrir y manifestar los movimientos secretos del corazón de los hombres, el poder de la palabra de Dios y la gran bondad y gentileza de Dios hacia los débiles, de aquellos a quienes ha recibido en su gobierno y cuidado. Para quien hubiera creído que la simple palabra de Dios podía conmover tanto el corazón y los afectos de Abraham, que determinó matar con su propia mano a su amado hijo Isaac para obedecer el mandamiento de Dios, ¿quién podría haber confiado en que, bajo tantos tormentos como sufrió Job, no pronunciaría una sola palabra insensata contra la majestuosidad de Dios? ¿O quién podría haber pensado que Dios, tan misericordiosamente, habría perdonado tantas y tan manifestantes transgresiones cometidas por su pueblo en el desierto, y que con su misericordia nunca los abandonaría por completo, sino que continuaría con ellos hasta que finalmente cumpliera su promesa hecha a Abraham? ¿Quién, digo, podría haber sido persuadido de estas cosas, a menos que por pruebas y tentaciones tomadas de sus criaturas por Dios, hubieran llegado por revelación hecha en sus santas escrituras a nuestro conocimiento? Y así este tipo de tentación es beneficioso, bueno y necesario, como algo que procede de Dios, que es la fuente de toda bondad, para la manifestación de su propia gloria y para el beneficio del que sufre, aunque la carne juzgue en la casa de tentación. De lo contrario, la tentación o tentar se toma en mal sentido, es decir, el que asalta o ataca tiene la intención de destruir y confundir al que está siendo asaltado, como cuando Satanás tentó a la mujer en el jardín, a Job con diversas tribulaciones y a David con adulterio. Los escribas y fariseos tentaron a Cristo con diversos medios, preguntas y sutilezas. Y sobre este asunto, dice Santiago, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1, versículo 13. Es decir, por tentación que procede inmediatamente de él, no intenta la destrucción de nadie. Y aquí debes notar que, aunque Satanás a veces parece prevalecer contra los elegidos de Dios,
siempre queda frustrado en su propósito final. Por tentación llevó a la mujer, Eva, y a David lejos de la obediencia a Dios, pero no pudo retenerlos para siempre bajo su dominio. Se le concedió poder para despojar a Job de sus bienes y de sus hijos, y para herir su cuerpo con una plaga y una enfermedad vil y temible, pero no pudo obligar a su boca a blasfemar la majestuosidad de Dios. Y por lo tanto, aunque a veces estamos expuestos como si estuviéramos en la boca de Satanás, no debemos pensar que Dios nos ha rechazado y que no cuida de nosotros. No, Él permite que Satanás rabie y triunfe por un tiempo, para que cuando haya derramado el veneno de su malicia contra los elegidos de Dios, vuelva a su propia confusión, y para que la liberación de los hijos de Dios sea más para su gloria y para el consuelo de los afligidos, sabiendo que su mano es tan poderosa, su misericordia y buena voluntad tan prontas, que Él libera a sus pequeños de su cruel enemigo, así como David hizo con sus ovejas y corderos de la boca del león. 1 Samuel 17, versículos 34 al 36. Un beneficio recibido en un peligro extremo nos conmueve más que la preservación de 10,000 peligros, para que no caigamos en ellos. Y aun para preservarnos de peligros y amenazas, ya sean corporales o espirituales, es igualmente la obra de Dios que liberarnos de ellos. Pero la debilidad de nuestra fe no lo percibe, pero esto lo dejo para un momento más apropiado. Por último, tentar simplemente denota probar o intentar, sin ningún propósito determinado de beneficio o daño que resulte, como cuando la mente duda de algo y desea estar satisfecha, sin un gran amor u odio extremo hacia la cosa que está probando o intentando. Como la reina de Saba vino a tentar a Salomón con preguntas sutiles. 1 de Reyes 10, versículo 1, 6 y 7. David se probó a sí mismo si podía usar una armadura. 1 de Samuel 17, versículos 38 y 39. Y Gedeón dice, «No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón». Jueces 6, versículo 39. Esta famosa reina, sin confiar completamente en la fama de Salomón, deseaba probar su sabiduría con preguntas sutiles. Al principio sin amar extremadamente ni odiar fervientemente a la persona del rey. Y David, como alguien no acostumbrado a la armadura, quería probar si era capaz de usarla y comportarse y formarse en ella antes de arriesgarse en la batalla contra Goliat. Y Gedeón, no satisfecho en su conciencia con la primera señal que recibió, deseó, sin desprecio ni odio hacia Dios, ser certificado por segunda vez de su vocación. Y en este sentido debe entenderse al apóstol, cuando nos ordena probar, es decir, examinarnos a nosotros mismos si permanecemos en la fe, y esto es suficiente sobre el término. Ahora, sobre la persona tentada y el momento y lugar de su tentación. La persona tentada es el único Hijo amado de Dios. El momento fue inmediatamente después de su bautismo, y el lugar fue el desierto. Pero para sacar provecho de las premisas, debemos considerarlas más profundamente. Que el Hijo de Dios fuera tentado de esta manera nos instruye que las tentaciones, aunque sean tan graves y temibles, no nos separan del favor y las misericordias de Dios, sino que más bien declaran las grandes gracias de Dios que nos corresponden, lo que hace que Satanás se enfurezca como un león rugiente, porque contra nadie lucha con tanta furia como contra aquellos cuyos corazones Cristo ha tomado posesión. El momento de la tentación de Cristo aquí debe ser notado con la mayor diligencia, es decir, como Marcos y Lucas testifican, que inmediatamente después de que la voz de Dios, el Padre, encomendó a su Hijo al mundo y lo designó visiblemente por la señal del Espíritu Santo, Marcos 1, versículo 11, Lucas 3, versículo 22, fue llevado movido por el Espíritu a un desierto, donde permaneció 40 días en ayunas entre las bestias salvajes. Este Espíritu que llevó a Cristo al desierto no fue el diablo, sino el Espíritu Santo de Dios el Padre, por quien Cristo, en cuanto a su naturaleza humana, fue conducido y guiado. De igual manera, por el Espíritu, fue fortalecido y hecho fuerte, y finalmente resucitó de entre los muertos. El Espíritu de Dios, digo, llevó a Cristo al lugar de su batalla,
donde durante mucho tiempo soportó el combate durante 40 días y noches. Como dice Lucas, era tentado, pero al final con gran vehemencia, después de su continuo ayuno, tuvo hambre. Lucas 4, versículo 2. Sobre estos 40 días y este ayuno de Cristo, nuestros papistas fundamentan y construyen su cuaresma, porque dicen, todas las acciones de Cristo son nuestras instrucciones, lo que Él hizo nosotros debemos seguirlo. Pero el ayuno de 40 días, por lo tanto, debemos hacer lo mismo. Respondo, que si debemos seguir todas las acciones de Cristo, entonces no debemos comer ni beber durante 40 días, ya que así ayunó Cristo. Debemos caminar sobre las aguas con nuestros pies, echar demonios con nuestra palabra, sanar y curar todo tipo de enfermedades, llamar de nuevo a los muertos a la vida, ya que así lo hizo Cristo. Escribo esto solo para que las personas vean la vanidad de aquellos que, alardeando de sabiduría, se han vuelto locos. ¿Ayunó Cristo de esta manera durante 40 días para enseñarnos el ayuno supersticioso? ¿Pueden los papistas asegurarme, o cualquier otra persona, cuáles fueron los 40 días que Cristo ayunó? Es evidente que ayunó los 40 días y noches que inmediatamente siguieron a su bautismo. Pero cuáles fueron, o en qué mes fue el día de su bautismo, las Escrituras no lo expresan. Y aunque los días fueran expresados, ¿estoy yo o cualquier cristiano obligado a imitar las acciones de Cristo como el mono imita el acto de la obra del hombre? El mismo no requiere tal obediencia de sus verdaderos seguidores, sino que dice a los apóstoles, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28, versículo 19 y 20. Aquí Cristo Jesús requiere la observancia de sus preceptos y mandamientos, y no de sus acciones, excepto en la medida en que también los ha mandado. Y así debe entenderse el apóstol cuando dice, «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Primera de Pedro 2, versículo 21. Lo cual no puede entenderse de cada acción de Cristo, ni en el misterio de nuestra redención, ni en sus acciones y obras maravillosas, sino sólo de aquellas que Él nos ha mandado observar. Pero cuando los papistas se esfuerzan tanto en establecer sus sueños y fantasías, pierden la ganancia que se puede obtener aquí, es decir, porque Cristo ayunó durante esos 40 días, lo cual es una doctrina más necesaria para los cristianos que corromper los corazones simples con superstición, como si la sabiduría de Dios, Cristo Jesús, no nos hubiera enseñado ningún otro misterio con su ayuno que la abstinencia de la carne o comer carne solo una vez al día durante 40 días. Dios ha tomado nuestra justa venganza sobre el orgullo de tales hombres, confundiendo así la sabiduría de aquellos que más que se glorían en la sabiduría y cegando a los que pretenden ser guías y faros para los demás, y aún así se niegan a escuchar o seguir la luz de la palabra de Dios. Líbranos de tales, Señor, a tu pobre rebaño. Las causas del ayuno de Cristo durante estos 40 días encuentro que son principalmente dos. En primer lugar, dar testimonio al mundo de la dignidad y excelencia de su vocación, que Cristo después de su bautismo debía asumir abiertamente. En segundo lugar, declarar que entró en batalla voluntariamente por nuestra causa y provocó a su adversario a atacarlo. Aunque Cristo Jesús, en el consejo eterno de su Padre, fue designado como príncipe de la paz, el ángel, es decir, el mensajero, de su pacto, y el único que lucharía nuestras batallas por nosotros. Sin embargo, no entró en ejecución de ello a los ojos de los hombres hasta que fue recomendado a la humanidad por la voz de su Padre Celestial, y fue ungido por el Espíritu Santo con un signo visible dado a los ojos de los hombres. Después de eso, fue llevado al desierto y ayunó, como se mencionó anteriormente, y esto lo hizo para enseñarnos con qué temor, cuidado y reverencia deben entrar en la vocación los mensajeros de la palabra, que no solo es excelente, porque quien es digno de ser embajador de Dios, sino también sujeta las más extremas tribulaciones y peligros. Porque aquel que es designado pastor, vigilante o predicador, si no alimenta con todo su poder,
si no advierte y amonesta cuando ve que la espada se acerca, y si en la doctrina no divide la palabra correctamente, la sangre y las almas de aquellos que perecen por falta de alimento, advertencia y doctrina serán requeridas de su mano. Si nuestros obispos con cuernos y mitras entendieran y creyeran firmemente esto, creo que estarían ocupados de otra manera de lo que han estado por mucho tiempo. Pero volviendo a nuestro propósito, que Cristo no excedió el espacio de 40 días en su ayuno, lo hizo para imitar a Moisés y Elías. Éxodo 24, versículo 18, 34, versículo 28, Primera de Reyes 19, versículo 8, de los cuales uno ayunó antes de recibir la ley, y el otro antes de la comunicación y el coloquio que tuvo con Dios en el monte Horeb, en el cual se le ordenó ungir a Hazael como rey de Siria, y a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta. Lo que siguió y resultó del ayuno sobrenatural de estos dos siervos de Dios, Moisés y Elías, debilitó y disminuyó la tiranía del reino de Satanás. Por medio de la ley vino el conocimiento del pecado, la condenación de tales impiedades, especialmente de la idolatría de las que el diablo había inventado, y finalmente, por medio de la ley, se reveló la voluntad de Dios de tal manera que nadie podía justificar su pecado por ignorancia, con la cual el diablo antes había cegado a muchos. Así que la ley, aunque no podía renovar ni purificar el corazón, porque el Espíritu de Cristo Jesús obra solo por la fe, sin embargo, era un freno que impedía y detenía la furia de la maldad externa en muchos, y también era un maestro que llevaba a Cristo. Porque cuando el hombre no encuentra poder en sí mismo para hacer lo que se le manda y entiende y cree perfectamente que la maldición de Dios se pronuncia contra todos aquellos que no hacen todo lo que se les manda en la ley de Dios para hacerlo, entonces el hombre, digo, que entiende y conoce su naturaleza corrupta y el severo juicio de Dios, recibirá con gusto la redención gratuita ofrecida por Cristo Jesús, que es la única victoria que derrota a Satanás y su poder. Así que mediante la entrega de la ley, Dios disminuyó y debilitó en gran medida la tiranía y el reino del diablo. En los días de Elías, el diablo había prevalecido tanto que los reyes y gobernantes hicieron una guerra abierta contra Dios, matando a sus profetas, destruyendo sus ordenanzas y estableciendo la idolatría, lo cual prevaleció tanto que el profeta se quejó de que todos los verdaderos temerosos y adoradores de Dios, él había quedado solo, y la malvada Jezabel buscaba su vida también. Primera de Reyes 19, versículo 14 al 17. Después de esto, su ayuno y su lamento, Dios lo envió a ungir a las personas mencionadas anteriormente, quienes tomaron tal venganza contra los malvados y obstinados idólatras. Dios conceda que nuestros ojos puedan ver lo mismo, para su gloria y consuelo sobre su rebaño afligido, que el que escapó de la espada de Jezael cayó en manos de Jehú, y aquellos a quienes Jehú dejó no escaparon de la venganza de Dios bajo Eliseo. La memoria de esto fue temible para Satanás, porque en la venida de Cristo Jesús, la impiedad estaba en su grado más alto entre aquellos que pretendían tener más conocimiento de la voluntad de Dios, y Satanás estaba tan tranquilo en su reino que los sacerdotes, escribas y fariseos habían quitado la llave del conocimiento, es decir, habían oscurecido las sagradas escrituras de Dios con falsos comentarios y vanas tradiciones, de modo que ni ellos mismos entraban en el reino de Dios, ni permitían que otros entraran, sino que con violencia restringían y con tiranía apartaban del camino recto, es decir, de Cristo Jesús mismo, a aquellos que querían entrar en posesión de la vida eterna a través de Él. Satanás tenía tal dominio sobre los gobernantes principales de la Iglesia visible, y al ver en Cristo tales gracias como antes no había visto en ningún hombre, y considerando que él seguía, en su ayuno, los pasos de Moisés y Elías, no cabe duda que temía que la tranquilidad y el reposo de sus siervos más obedientes, los sacerdotes y los seguidores, fueran perturbados por Cristo. Por lo tanto lo atacó con todas sus artimañas, para ver qué ventaja podía obtener de él. Y Cristo no lo repelió, como podría haberlo hecho con el poder de su divinidad, para que no lo tentara, sino que permitió que gastara toda su artillería y recibió los golpes y asaltos de sus tentaciones en su propio cuerpo,
para que pudiera debilitar y hacer débil la fuerza y el poder tiránico de nuestro adversario mediante la paciencia. De esta manera, nuestro Maestro y Campeón, Cristo Jesús, provoca a nuestro enemigo a la batalla. Satanás, te glorías de tu poder y victoria sobre la humanidad, diciendo que no hay nadie capaz de resistir tus asaltos ni de escapar de tus dardos, sino que en algún momento les das una herida. Mira, soy un hombre como mis hermanos, con carne y sangre, y todas las propiedades de la naturaleza humana, excepto el pecado, que es tu veneno. Tentadme, probadme y asaltadme. Te ofrezco aquí un lugar muy conveniente, el desierto. No habrá criatura mortal para consolarme contra tus asaltos. Tendrás todo el tiempo suficiente. Haz lo que puedas. No huiré de la batalla. Si te conviertes en vencedor, seguirás en posesión de tu reino en este mundo miserable. Pero si no puedes prevalecer contra mí, entonces tu presa y despojo injusto te serán arrebatados. Tendrás que reconocer que has sido vencido y confundido, y te verás obligado a dejar de acusar a los miembros de mi cuerpo, porque a ellos les corresponde el fruto de mi batalla. Mi victoria es suya, ya que he sido designado para tomar el castigo de sus pecados en mi cuerpo. Oh, queridos hermanos, qué consuelo debería ser para nuestros corazones el recordar estas señales. Cristo Jesús ha peleado nuestra batalla. Él mismo nos ha tomado bajo su cuidado y protección, aunque el diablo se enfurezca con tentaciones, ya sean espirituales o corporales, ya sea persecución o una batalla espiritual en la conciencia. No puede privarnos de la mano del poderoso Hijo de Dios. A Él sea toda la gloria por sus misericordias derramadas abundantemente sobre nosotros. Todavía queda por hablar del momento en que nuestra cabeza fue tentado, que comenzó inmediatamente después de su bautismo. Por lo tanto, debemos notar y tener en cuenta que, aunque la malicia de Satanás nunca cesa y siempre busca medios para atormentar a los piadosos, a veces se enfurece más que en otros momentos, y eso suele ocurrir cuando Dios comienza a manifestar su amor y favor a alguno de sus hijos, y al final de su batalla, cuando están más cerca de obtener la victoria final. El diablo, sin duda, siempre envidió el espíritu humilde que estaba en Abel, pero no incitó el cruel corazón de Caín contra él hasta que Dios declaró su favor hacia él al aceptar su sacrificio. Lo mismo encontramos en Jacob, José, David y de manera más evidente en Cristo Jesús. Cómo rugió Satanás ante las noticias del nacimiento de Cristo. Cuánta sangre hizo derramar a propósito para matar a Cristo en su infancia. El evangelista Mateo testifica que en todos los límites y alrededores de Belén, los niños de 2 años o menos fueron asesinados sin piedad. Un espectáculo temible y un ejemplo horrible de la tiranía insolente e inusual. ¿Y cuál fue la causa que llevó a Satanás a enfurecerse así contra los inocentes, considerando que, debido a sus imperfecciones, no podían perjudicar a su reino en ese momento? Oh, el ojo astuto de Satanás mira más allá del momento presente. Escuchó rumores de 3 sabios, de que habían aprendido, por la aparición de una estrella, que el rey de los judíos había nacido, y no ignoraba que el tiempo profetizado para la venida de Cristo estaba entonces cerca, porque un extraño estaba revestido de la corona y el cetro en el reino de Judá. El ángel había anunciado las buenas nuevas a los pastores, que un Salvador, que era Cristo el Señor, había nacido de la ciudad de David. Lucas 2, versículo 8 al 11. Todo esto inflamó la ira y la malicia de Satanás, porque entendía perfectamente que la venida de la simiente prometida estaba destinada a su confusión y a la destrucción de su cabeza y tiranía. Por lo tanto, se enfureció cruelmente, incluso al escuchar por primera vez el nacimiento de Cristo, pensando que, aunque no podía impedir ni resistir su venida, debería cortar sus días en la tierra, no sea que, por una larga vida y apacible descanso en ella, el número de buenos hombres se multiplicara por la doctrina de Cristo y su vida virtuosa. Así que pretendía eliminarlo junto con otros niños antes de que pudiera abrir la boca en el mensaje de su padre. Serpiente cruel, en vano gastas tu veneno, porque los días de los elegidos de Dios no puedes acortarlos.
y cuando el grano de trigo cae en la tierra, entonces se multiplica más. Pero estos ejemplos noten, queridos hermanos, cuál ha sido la práctica del diablo desde el principio, enfureciéndose cruelmente contra los hijos de Dios cuando Dios comienza a mostrarles su misericordia. Por lo tanto, no se maravillen, amados, si les ocurre lo mismo. Si Satanás ruge y se enfurece contra ustedes, ya sea en sus cuerpos mediante la persecución o internamente en su conciencia mediante una batalla espiritual, no se desanimen como si fueran menos aceptables en la presencia de Dios, o como si Satanás pudiera prevalecer contra ustedes en cualquier momento. No, sus tentaciones y tormentas que surgen tan repentinamente indican y testifican que la semilla sembrada ha caído en buena tierra, ha comenzado a echar raíces, y por la gracia de Dios dará fruto abundantemente en el momento y en el tiempo adecuados. Y eso es lo que Satanás teme, por lo que se enfurece contra ustedes, pensando que si puede repelerlos ahora repentinamente al principio, entonces serán en todo momento una presa fácil, nunca capaces de resistir sus asaltos. Pero como mi esperanza es buena, así será mi oración, para que así seas fortalecido, para que el mundo y Satanás mismo puedan entender y percibir que Dios lucha tu batalla. Porque recuerdan, hermanos, que estando presente con ustedes y tratando del mismo tema, les advertí que Satanás no podía dormir mucho tiempo cuando su reino estaba amenazado. Y por lo tanto, les aconsejé que si tenían la intención de continuar con Cristo, se prepararan para el día de la tentación. La persona que habla es mísera, desdichada y no debe ser tenida en cuenta, pero las palabras que se han pronunciado son la verdad infalible y eterna de Dios, sin considerar la cual, la vida nunca podrá venir ni vendrá a la humanidad. Dios les conceda perseverancia hasta el final. Esto es lo que he hablado brevemente sobre la tentación de Jesucristo, quien fue tentado, sobre el momento y el lugar de su tentación. Ahora queda por hablar de cómo fue tentado y por qué medios. La mayoría de los expositores creen que toda esa tentación fue solo en espíritu e imaginación, sin que los sentidos corporales se vieran afectados. No contenderé con nadie en tales casos, sino que sufriré pacientemente que cada uno abunde en su propio conocimiento. Sin prejuicio de las opiniones de nadie, ofrezco mi juicio para ser sopesado y considerado con caridad cristiana. Me parece, por el texto claro, que Cristo sufrió esta tentación en cuerpo y espíritu. Al igual que el hambre que sufrió Cristo y el desierto en el que se quedó no eran cosas ofrecidas a la imaginación, sino que el cuerpo realmente permaneció en el desierto entre las bestias y después de 40 días sintió hambre y debilidad por falta de alimento. De la misma manera, el oído externo escuchará las palabras tentadoras de Satanás, que entraron en el conocimiento del alma, y al rechazar el veneno de tales tentaciones, hizo que la lengua hablara y refutara a Satanás, para nuestro consuelo inefable. También parece que el cuerpo de Jesucristo fue llevado por Satanás desde el desierto hasta el templo de Jerusalén, y que fue colocado en lo alto del mismo templo, desde donde fue llevado a una montaña alta y allí tentado. Si alguien puede demostrar lo contrario con las Escrituras de Dios, preferiré su juicio al mío, con toda sumisión y gratitud. Pero si el asunto se basa solo en la probabilidad y la opinión de los hombres, entonces me es lícito creer que según lo que la Escritura dice aquí, es decir, que Satanás habló y Cristo respondió, y Satanás lo llevó de un lugar a otro. Además de la evidencia del texto que afirma estos hechos, que Satanás fue permitido llevar el cuerpo de Cristo de un lugar a otro, y que no se le permitió ejercer más tiranía sobre él, es un consuelo singular para aquellos que están afligidos o perturbados en cuerpo o espíritu. La conciencia débil y frágil del hombre bajo tales tentaciones suele inferir una consecuencia falsa. Así razona el hombre. El cuerpo o el espíritu son atormentados por los asaltos y las tentaciones de Satanás, y él los lleva o molesta. Por lo tanto, Dios está enojado con él y no se preocupa por él. Respondo, las tribulaciones y las molestias graves del cuerpo o de la mente no son siempre señales del desagrado de Dios hacia el que sufre, ni tampoco se sigue que Dios haya abandonado el cuidado de sus criaturas
porque las permite ser molestadas y atormentadas por un tiempo. Porque si algún tipo de tribulación fuera la señal infalible del desagrado de Dios, entonces condenaríamos a los hijos más amados de Dios. Pero de esto podemos hablar más ampliamente más adelante. Ahora sobre la tentación, versículo 2, y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Cristo ayunó 40 días y no quiso exceder eso, sin sentir hambre ni necesidad? Se menciona anteriormente provocar al diablo a la batalla mediante el desierto y la larga abstinencia, pero no arrogarse más de lo que Dios había hecho con otros, sus siervos y mensajeros antes. No es que Cristo Jesús, como lo declara más ampliamente San Agustín, sin sentir hambre, no pudiera haber soportado todo el año, así como soportó el espacio de 40 días. Porque la naturaleza de la humanidad fue sostenida esos 40 días por el poder invisible de Dios, que en todo momento es de igual poder. Pero Cristo, deseando dar más ocasión a Satanás para que lo tentara, permitió que la naturaleza humana anhelara insensatamente lo que le faltaba, es decir, alimento, lo cual Satanás aprovechó para tentarlo y asaltarlo. Algunos creían que Satanás tentó a Cristo en la glotonería, pero eso parece que no concuerda bien con el propósito del Espíritu Santo, que nos muestra esta historia para hacernos entender que Satanás nunca cesa de oponerse a los hijos de Dios, sino que los impulsa y provoca continuamente opiniones malignas acerca de su Dios, ya sea por un medio u otro, y por desear que las piedras se convirtieran en pan o que el hambre se saciara, nunca ha sido pecado ni una opinión mala de Dios. Y por eso dudo que la tentación fuera más espiritual, más sutil y peligrosa. Satanás tiene en cuenta la voz de Dios, que ha proclamado que Cristo es su Hijo amado. Contra esta voz lucha, como es su naturaleza, siempre contra toda palabra segura y mutable de Dios, pues tal su malicia contra Dios y contra sus hijos elegidos, que donde a quienes Dios proclama amor y misericordia, a estos amenaza con desagrado y condenación, y donde Dios amenaza la muerte, allí Él se atreve a proclamar la vida. Por esta razón, Satanás es llamado mentiroso desde el principio. Juan 8, versículo 44. Así que el propósito de Satanás es llevar a Cristo a la desesperación, para que no crea en la voz anterior de Dios su Padre. Y así parece ser el significado de esta tentación. Has oído, diría Satanás, una voz proclamada en el aire, que eres el amado Hijo de Dios, en quien su alma se complace. Mateo 3, versículo 17. Pero no serás juzgado más que loco y más tonto que el tonto sin cerebro si crees alguna promesa semejante. ¿Dónde están las señales de su amor? ¿No estás desprovisto del consuelo de todas las criaturas? Estás en peor situación que las bestias brutas, porque todos los días cazan su presa, y la tierra produce hierba y hierbas para su sustento, de modo que ninguna de ellas muere de hambre. Pero tú has ayunado durante 40 días y noches. Has esperado constantemente algún alivio y consuelo de lo alto, y tu mejor provisión son piedras duras. Si te glorías en tu Dios y crees de verdad la promesa que se ha hecho, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero es evidente que no puedes hacerlo, porque si pudieras, o si tu Dios hubiera mostrado tal complacencia, hace mucho tiempo habrías eliminado tu hambre, y no habrías soportado este languidecimiento por falta de alimento. Pero al verte tan prolongadamente y sin que te haga ninguna provisión, es vano creer más en ninguna promesa semejante. Por lo tanto, desespera de cualquier ayuda de la mano de Dios y provee para ti mismo de alguna otra manera. He usado muchas palabras aquí, amados, pero no puedo expresar la milésima parte del malicioso desprecio que se esconde en esta sola tentación de Satanás. Fue una burla a Cristo y a su obediencia. Es una negación clara de la promesa de Dios. Fue la voz triunfante de aquel que parece haber obtenido la victoria. Oh, cuán amarga es esta tentación. Nadie puede entenderlo, excepto aquellos que sienten el dolor de tales dardos que Satanás arroja en la tierna conciencia de aquellos
que gustosamente descansarían y se refugiarían en Dios y en las promesas de su misericordia. Pero aquí se debe notar el fundamento y la base de esta tentación. La conclusión de Satanás es esta: ¿no eres uno de los hijos de Dios, y mucho menos su hijo amado? Su razón es esta: estás en problema y no encuentras alivio. Entonces el fundamento de la tentación fue la pobreza de Cristo y la falta de alimento sin esperanza de remedio enviado por Dios. Y es la misma tentación que el diablo le objetó a él por parte de los príncipes de los sacerdotes en sus graves tormentos en la cruz, porque así clamaron: si eres el Hijo de Dios, que descienda de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, que él lo libre, si se complace en él. Mateo 27, versículo 40 y 43. Como si dijeran: Dios es el libertador de sus siervos de las dificultades. Dios nunca permite que los que le temen caigan en la confusión. Este hombre lo vemos en la dificultad extrema. Si es el Hijo de Dios o aún un verdadero adorador de su nombre, Él lo librará de esta calamidad. Si no lo libera, sino que le permite perecer en estas angustias, entonces es una señal segura de que Dios lo ha rechazado como hipócrita, que no tendrá parte de su gloria. Así que digo, Satanás aprovecha la ocasión para tentar y también induce a otros a juzgar y condenar a los elegidos y escogidos de Dios, debido a que las dificultades se multiplican sobre ellos. Pero ¿con qué armas debemos luchar contra tales enemigos y asaltos? Lo aprenderemos en la respuesta de Jesucristo que sigue. Versículo 4. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta de Cristo demuestra que la sentencia que hemos mencionado antes acerca de la tentación era el verdadero significado del Espíritu Santo, porque si el propósito de Satanás hubiera sido alejar a Cristo de toda esperanza de la misericordia providencial de Dios hacia él en su necesidad, Cristo no habría respondido directamente a sus palabras: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, versículo 3. Pero Cristo Jesús, percibiendo su arte y su malicia, responde directamente a su significado, sin prestar atención a sus palabras. En esta respuesta, Satanás quedó tan confundido que se avergonzó de seguir adelante en ese asunto. Pero para que puedan entender mejor el significado de la respuesta de Cristo, la expresaremos con más palabras. Estás trabajando, Satanás, dirá Cristo, para inculcar en mi corazón una duda y una sospecha de la promesa de mi Padre, que fue proclamada abiertamente en mi bautismo, debido a mi hambre y porque carezco de toda provisión carnal. ¿Te atreves a afirmar que Dios no se preocupa por mí? Pero eres un sofisma engañoso y falso, y tu argumento es vano y está lleno de blasfemias. Atas el amor de Dios, su misericordia y su providencia a tener o carecer de provisión corporal, lo cual en ninguna parte de las Escrituras de Dios nos enseña, sino que más bien expresan lo contrario. Como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Es decir, la vida y la felicidad misma del hombre no consisten en la abundancia de cosas corporales, porque poseerlas o carecer de ellas no hace feliz ni bendito a ningún hombre. Tampoco la falta de ellas será la causa de su miseria final, pero la vida misma del hombre consiste en Dios y en sus promesas pronunciadas por su propia boca, a las cuales se adhiere quien cree sinceramente, vivirá la vida eterna. Y aunque todas las criaturas en la tierra lo abandonen, su vida corporal no perecerá hasta que se acerque el tiempo designado por Dios, porque Dios tiene medios para alimentar, preservar y mantener, desconocidos para la razón del hombre y contrarios al curso común de la naturaleza. Alimentó a su pueblo Israel en el desierto durante 40 años sin provisión humana. Preservó a Jonás en el vientre de la ballena y mantuvo y protegió los cuerpos de los 3 jóvenes en el horno de fuego. La razón y el hombre natural no podían haber visto nada en estos casos excepto destrucción y muerte, y no podrían haber juzgado nada excepto que Dios había rechazado el cuidado de estas criaturas suyas. Sin embargo,
Su providencia fue más vigilante hacia ellos en la extremidad de sus peligros, de la cual los libró, y en medio de ellos los asistió, de tal manera que su gloria, que es su misericordia y bondad, apareció y brilló más después de sus dificultades de lo que habría podido hacer si hubieran caído en ellas. Y por eso no mido la verdad y el favor de Dios por tener o carecer de necesidades corporales, sino por la promesa que me ha hecho. Como Él mismo es inmutable, así su palabra y promesa son constantes, en las cuales creo y en las cuales me adhiero, y me aferro pase lo que pase externamente al cuerpo. En esta respuesta de Cristo podemos descubrir qué armas debemos usar contra nuestro adversario el diablo, y cómo podemos refutar sus argumentos que hace astutamente y por malicia contra los elegidos de Dios. Cristo podría haber repelido a Satanás con una palabra o un pensamiento, ordenándole que se callara, ya que a él le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero su misericordia quiso enseñarnos cómo usar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, en la batalla contra nuestro enemigo espiritual. La escritura que Cristo trae está escrita en el capítulo 8 de Deuteronomio. Fue pronunciada por Moisés poco antes de su muerte para establecer al pueblo en la misericordia providencial de Dios. En el mismo capítulo y en ciertos otros que lo preceden, Moisés enumera el gran trabajo y los diversos peligros, con las extenuantes necesidades que habían soportado en el desierto durante 40 años. A pesar de ello, Dios los había conducido a través de todos los peligros hasta el borde de la tierra prometida. Y así esta escritura responde directamente a la tentación de Satanás, porque así razona Satanás. Como se dijo antes, estás en la pobreza y no tienes provisiones para sostener tu vida. Por lo tanto, Dios no tiene en cuenta ni cuidado por ti, como lo tiene por sus hijos elegidos. Jesucristo responde, tu argumento es falso y vano, porque la pobreza o la necesidad no excluye la providencia o el cuidado de Dios, lo cual es fácil de probar con el pueblo de Dios, Israel, que en el desierto a menudo carecía de cosas necesarias para la subsistencia de la vida, y a causa de ello murmuraba. Sin embargo, el Señor nunca se arrojó la providencia y el cuidado de ellos, sino que de acuerdo con la voz que había pronunciado una vez, a saber, que era su pueblo peculiar, y de acuerdo con la promesa hecha a Abraham y a ellos antes de partir de Egipto, Él siguió siendo su guía y conductor, hasta que los estableció en la posesión pacífica de la tierra de Canaán, a pesar de sus grandes debilidades y muchas transgresiones. Así aprendemos de Jesucristo, a rechazar a Satanás y sus asaltos con la palabra de Dios, y aplicar los ejemplos de su misericordia, que Él ha mostrado a otros antes que nosotros, a nuestras propias almas en la hora de la tentación y en el tiempo de nuestras dificultades. Porque lo que Dios hace a uno en cualquier momento pertenece a todos los que dependen de Dios y sus promesas. Por lo tanto, aunque seamos asaltados por Satanás nuestro adversario, en la palabra de Dios encontramos armadura y armas suficientes. La principal artimaña de Satanás es perturbar a aquellos que comienzan a alejarse de su obediencia y a declararse enemigos de la iniquidad, con diversos asaltos, cuyo fin siempre es el mismo, poner discordia entre ellos y Dios en su conciencia, para que no descansen en sus promesas seguras. Y para persuadir esto, él utiliza e inventa diversos argumentos. A veces llama los pecados de su juventud, que cometieron en el tiempo de la ceguera, a su memoria. Muy a menudo objeta su ingratitud hacia Dios y sus imperfecciones actuales. A través de la enfermedad, la pobreza, las tribulaciones en su hogar o la persecución, puede alegar que Dios está enojado y no los tiene en cuenta. O mediante la cruz espiritual, de la cual pocos sienten y aún menos entienden la utilidad y el provecho, intenta llevar a los hijos de Dios a la desesperación y mediante innumerables medios más, como un león rugiente, trata de socavar y destruir nuestra fe. Pero es imposible para él prevalecer contra nosotros, a menos que obstinadamente nos neguemos a usar la defensa y las armas que Dios ha ofrecido. Sí, digo que los elegidos de Dios no pueden rechazarlas, sino que buscan a su defensor, cuando la batalla es más fuerte, porque los sollozos,
gemidos y lamentos de quienes luchan, sí, el temor que tienen de ser vencidos, la llamada y oración que hacen por continuación, son la búsqueda indudable y correcta de Cristo nuestro campeón. No rechazamos el arma, aunque a veces por debilidad no podamos usarla como quisiéramos. Basta que con sus corazones lloren sinceramente por una mayor fortaleza, por continuación y liberación final por medio de Jesucristo. Lo que nos falta, Él lo suple con suficiencia, porque Él pelea y vence por nosotros. Pero en cuanto a traer ejemplos de las Escrituras, si Dios lo permite, al final hablaremos más ampliamente cuando se trate por qué Cristo permitió que lo tentaran de esta manera. Varios impedimentos me llaman ahora a dejar de escribir sobre este asunto, pero con la gracia de Dios, en un momento conveniente, tengo la intención de terminarlo y enviarlo a ustedes. Reconozco que lo que procede de mí no es digno de sus trabajos y esfuerzos para leerlo. Sin embargo, dado que es un testimonio de mi buena voluntad hacia ustedes, no dudo en que lo aceptarán de buena gana. Que Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, les conceda encontrar favor y misericordia del juez cuyos ojos y conocimiento penetran en los pensamientos secretos de todos los corazones, en el día de la tentación que se apoderará de toda carne, de acuerdo con la misericordia que ustedes, iluminados y dirigidos por su Espíritu Santo, han mostrado a los afligidos. Que el Dios de todo consuelo y consolación los confirme y fortalezca en su poder hasta el fin. Amén. Las tentaciones de Cristo en el desierto, por John Knox.